¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Seguimos con Acción 10 en la mañana en nuestro segmento de Debates y Soluciones. Nos acompaña un experto, analista político, abogado constitucional para hablar de todo lo que rodea el ambiente de cara al reinicio del diálogo nacional, pero lo que han dicho también, esas garantías, esos compromisos que según la Alianza Cívica y muchos sectores de nuestro país tiene que asumir de previo el gobierno para poder pasar a un diálogo incluyente, un diálogo que sí busque una verdadera solución a la crisis de nuestro país. El doctor Edgar Parrales, Michel Polanco está acá con nosotros para hablar de este tema y aprovechamos e iniciar con usted, doctor, bienvenido, hablar un poco acerca de las declaraciones de Luis Ángel Rosadía, bien pragmático, sí. y quisiéramos que usted valore lo que él decía, lo que él manifestaba, sobre todo una de las últimas preguntas, lo de la aplicación de la Carta Democrática, entre otras sanciones que se prevén, van fuerte hacia nuestro país, hacia el Estado, hacia el gobierno. ¿Y qué va a pasar ahora con la visita de él, si se detienen estas sanciones o no? Un escenario general, un análisis suyo sobre esto y luego vamos a hablar de esas garantías que tienen que haber predial. Bueno, perfecto. Miren, en primer lugar yo creo que estamos pasando un momento, digamos, interesante, esperanzador, yo diría, que puede desembocar en algo positivo o puede tener un retroceso, dependiendo de cómo se maneje la situación. La realidad es que el diálogo, para que tenga, digamos, verdadera, digamos, confianza y resultado, necesita de dos factores importantes. Por una, porque tiene que generar confianza y seguridad, ¿verdad? Y eso solo se obtiene en el contexto concreto en que nosotros estamos de este diálogo de la Alianza Cívica con el gobierno. Se necesita definitivamente, por un lado, la presencia de los obispos, ¿verdad? Después veríamos si ellos aceptan pues o no aceptan reconsiderar su posición, pero ellos dan garantía de seguridad y de confianza. Los obispos son, digamos, precisamente están entre uno de los más altos sectores que dan mayor confianza a la población desde la perspectiva ética, moral, ¿verdad? Religiosa, porque son personas, digamos, que no andan buscando, digamos, intereses, digamos, corrientes humanos, sino que ellos andan en pos de su vocación, de la palabra de Dios y del mensaje de salvación, ¿verdad? Y a ellos lo que les interesa es transmitir valores, transmitir toda la riqueza espiritual que contienen en su misión. En ese sentido, ellos son, digamos, esa garantía que requiere la sociedad civil de que el diálogo pueda tener unos frutos efectivos. Por otro lugar, el otro factor que a mi juicio también definitivamente contribuye necesariamente a esa seguridad es la presencia de garantes internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque este es un diálogo entre dos partes en las cuales una de las partes precisamente no ofrece, pues por sí mismo no ofrece garantías de cumplimiento, garantías de seguridad. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a verlos cómo actuando. Me estoy refiriendo al gobierno, cómo ha actuado siempre, ¿verdad? En una forma, ¿verdad? Digamos, no correcta, en una forma no sólida, no verdadera, sino que usa mucho de la mentira, mucho del engaño, mucho de la defraudación. Entonces, cuando se tiene un interlocutor de ese género, de ese tipo, hay que tener mucho cuidado y tiene que buscarse garantías, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer un recorridito, por ejemplo, por el comunicado que sacó el sábado el gobierno, para que veamos cómo es bien difícil, digamos, confiar en un interlocutor que a las palabras las desprovee de contenido y las deja solamente como palabras, pero sin sentido, sin fundamento. Mire, dicen ellos, por ejemplo, comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, ¿verdad? ¿Cómo pueden estar diciendo que están comprometidos con el fortalecimiento de la democracia si todo este problema se ha suscitado porque ellos han desbaratado la democracia? Entonces, ¿de qué democracia hablan? ¿Y de qué compromiso hablan? ¿Verdad? Están usando palabras
que si tuvieran un contenido tendrían un gran impacto, pero están usando palabras vacías, desprovistas de contenido. Comprometidos, dice, con el respeto al orden constitucional. Pero señores, eso es tener demasiada cara dura, ¿verdad? ¿Cómo van a decir que están comprometidos con el orden constitucional cuando son los que han desbaratado la Constitución, los que la están atropellando y violando todos los días, ¿verdad? No solo los de más alto nivel del gobierno, sino los de nivel intermedio y hasta los simples, digamos, soldados o policías de línea, están todos los días violando la Constitución. Y ellos dicen comprometidos con el respeto al orden constitucional. Eso es, digamos, usar las palabras por el mero uso de las palabras, pero sabiendo que no tienen contenido y sabiendo que lo que están pretendiendo es engañar a la gente, engañar al pueblo. Dice más adelante que también están buscando el fortalecimiento de las instituciones electorales en Nicaragua, ¿verdad? A través de la implementación de las recomendaciones de la misión especial de la OEA. Pero si precisamente ya la OEA, que en 2016 había tomado esta iniciativa de hablar con ellos para un fortalecimiento en el contexto de las elecciones del 2021, la misma OEA después del análisis de todo lo sucedido y de la crisis, comprendió que eso no podía ser así, sino que las elecciones tienen que ser adelantadas. Entonces, ¿cómo es que está el gobierno insistiendo en que las elecciones tienen que ser al 2021? ¿Verdad? Y solo habla, digamos, de un fortalecimiento de las instituciones electorales. Aquí no se trata de fortalecimiento, aquí se trata de un cambio radical, ¿verdad? De una extirpación del cáncer que tenemos allí, de sacar a toditos esos señores que están en el Consejo Supremo Electoral, de hacer una limpieza general en toda la estructura de esa... Eso incluye instituciones ligadas a lo electoral, exactamente. Es decir, consejos electorales municipales. Todos, los municipales, los departamentales, los nacionales, la estructura administrativa interna, la estructura técnica del Consejo Supremo, restituirle a los partidos políticos a quienes se les ha quitado su personería jurídica, es decir, una revisión global del padrón electoral, todo lo que tenga relación con eso. Este es un cambio radical total si es que verdaderamente queremos generar esa confianza en la población. Más adelante habla, digamos, otra mentirota, ¿verdad? Justicia, y estamos, digamos, comprometidos con la justicia y la reparación para seguir consolidando la paz. Es que cada punto es una mentira. Comprometidos con la justicia. Es decir, el gobierno no debe de hablar de justicia, el gobierno debe hacer justicia. Quien debe de hablar y pedir justicia es la población, a la que se le ha estado atropellando en sus derechos. Y ellos están hablando de comprometidos con la justicia y reparación. Y fíjense lo peor que dice, para seguir consolidando la paz. ¿Cuál paz? ¿De qué paz hablan? La paz de los muertos, la paz de los prisioneros, la paz de los torturados, la paz de los exiliados. Esa es la paz de la que hablan, porque eso es lo que nos ha dado el gobierno, ¿verdad? No nos ha dado el verdadero sentido de la paz, que nace del respeto a los derechos de las personas, ¿verdad? Que nace del respeto a la democracia y a la convivencia social. Entonces, están usando palabras para engañar, para mentir a la población, palabras que no tienen contenido, para seguir consolidando la seguridad y la estabilidad. ¿Cuál seguridad? Si andamos por la calle totalmente inseguros, te encontrás con un policía y empezás a temblar porque no sabes si te va a decir, venga, vaya para allá, vengan conmigo, usted va preso por tal cosa, por terrorista, usted va preso porque hizo tal cosa, y tal vez sos totalmente ajeno a la situación. ¿Cuál seguridad si por donde andás está toda la ciudad y todos los rincones del país totalmente tomados por policías armados, fuertemente armados? Luego habla también de continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías. Continuar fortaleciendo. Pero si no tienen que continuar fortaleciendo, simplemente tienen que respetar los derechos de las personas. No es continuar fortaleciendo, si ellos no han fortalecido nada. Cuando dicen continuar, quiere decir que lo estaban haciendo y que lo quieren continuar. No lo han estado haciendo, han estado haciendo lo contrario.
y respetando las libertades y respetando la seguridad y respetando los derechos. Luego habla, al final dice, reiterar el compromiso. Miren lo que dice después, reiterar el compromiso con la reconciliación, con el entendimiento y la paz de todos los nicaragüenses. Reiterar, cuando vos decís reiterar, quiere decir que lo estabas haciendo y que lo querés continuar haciendo. ¿Y desde cuándo han estado comprometidos con la reconciliación? Si cuando firmaron los acuerdos de Zapuá en 1987 se comprometieron a trabajar por la reconciliación. Apenas llegó doña Violeta Chamorro al gobierno, empezaron a aniquilar a los jefes contras y mataron en un año como a 200, así de manera calladita, subrepticia, utilizando inclusive mecanismos falsos como un accidente o como una enfermedad o cosas por el estilo, y se lo echaron. Después vino en el 2008, cuando las elecciones municipales, que también hicieron fraude y la oposición protestó, ahí le echaron a la oposición, a los policías, a los parapolicías, a los vagos y a todo tipo de gente a masacrar a la oposición que reclamaba. Después vino cuando estaba el PLI de Eduardo Montealegre, que todos los miércoles se convocaba para ir a protestar ante el Consejo Supremo Electoral. No los dejaron pasar nunca de la rotonda Rubén Darío, con los antimotines ahí. Entonces, ¿de qué reconciliación habla? ¿Con quién? Inclusive, su eslogan dice, el Frente Sandinista, unidos por la reconciliación. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es una palabra totalmente vacía. Digo, porque si vos hablas de reconciliación tiene que ser de dos personas o de dos sectores. Precisamente, doctor Paralelo, quiero preguntarle lo siguiente, porque esto ha suscitado las reacciones que ya hemos visto. Sí. Uno, que la CEN fue la primera en decir no vamos a estar ahí como testigo, y dos, que la Alianza Cívica de igual manera se retiró y hay un impasse. Yeah. Ayer llegaron los del gobierno para lo que sería el 9º encuentro. Pero aunque la CEN no está ni la Alianza Cívica, ellos manifestaron que el nuncio sí estaba. ¿Cómo valora usted este escenario? ¿Como un signo de que no hay unión, no hay correspondencia entre lo que dice la CEN, entre la posición de la CEN y la posición del nuncio? ¿O muy por el contrario, es óptimo que el nuncio permanezca ahí como para garantizar que se está viendo con lupa la situación, aunque la CEN no haya aceptado el rol que se le asignó en esta mesa de negociación? Bueno, en primer lugar, el gobierno, digamos, es prácticamente tiene una actitud en contra de la CEN, de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Cuando lo llamó a mediar en el primer diálogo, pensó que iba a manipular a la Conferencia Episcopal, y pronto se dio cuenta que no era así, que la Conferencia Episcopal, los obispos iban a estar por los valores, por la verdad, por la justicia, por la libertad. No le gustó, ¿verdad? ¿Qué empezó después de eso? Cuando terminó el diálogo, empezó a atacar a los obispos, a herir a obispos, a acusarlos falsamente, a calumniarlos, a entrar a los templos y profanar los templos, incluso llegó a decirles golpistas a los obispos. Si ahora lo vuelve a aceptar es por la insistencia de la Alianza Cívica, pero el gobierno no está convencido. Pero los acepta como testigos, no como mediadores, aunque decían ellos que no explícitamente van a ser mediadores, pero que el testigo va a tener un papel preponderante. Sí, pero es lo mismo, es decir, es lo mismo que digo, usan palabras que son maquillaje, que son camuflaje, pero en el fondo están vacías. Entonces, asignan algo a los obispos por no dejar, pero en el fondo no les están dando el verdadero papel que corresponde a los obispos. Está bien, entonces la decisión que han tomado los obispos. La decisión que tomaron los obispos está correcta, ¿verdad? La decisión de que el nuncio esté ahí. La decisión del nuncio es diferente. Él representa al Papa y él está ahí pedido como un testigo internacional, ¿verdad? En cuanto que es un diplomático. Okay. Muy bien, está él cumpliendo su papel. Lo que hizo el gobierno el día lunes de ir sabiendo que no iba a llegar la Alianza Cívica es una payasada, es una obra de teatro que hicieron, ¿verdad? Prácticamente porque no tenía ningún sentido que llegara, dado que la Alianza dijo que iba a retirarse, a reflexionar y a hacer consultas con los sectores de la sociedad, ¿verdad? Ahora, lo que hizo la Alianza Civil está correcto. Si lo debieron haber hecho antes, de un principio se lo estuvimos diciendo a muchos sectores a ellos de antemano, pónganlo como precondiciones del diálogo. Si no las aceptan, no hay diálogo. Ya vamos a hablar de esa garantía, doctor, después del corte. Así es. De acuerdo. Después del corte hablamos sobre eso y también sobre la visita del delegado de la OEA.
Continuamos aquí en su revista Acción 10 en la mañana, hablando acerca de las garantías de lo que sería el diálogo nacional. Hemos visto que el fin de semana pasado la Alianza Cívica ha decidido tomarse un tiempo para analizar si continúa o no en la mesa de negociación para la instalación del diálogo nacional, solicitando al gobierno expresiones de buena voluntad, y decían ellos que la buena voluntad del gobierno se debe expresar con una de las liberaciones de los presos políticos. Para hablar acerca de estos temas se encuentra con nosotros el doctor Edgar Parrales, que daba en el aire la pregunta alrededor de cuáles son estas garantías que los miembros de la Alianza Cívica deben exigir al gobierno para continuar en el proceso de negociación. Y también si es un buen signo el hecho de que Ángel Rosadía esté aquí y que haya dicho recientemente, lo veíamos hace unos minutos aquí en Acción 10 en la mañana, que se va a reunir con todos los sectores que así se lo pidan y que van a trabajar en pro de Nicaragua. Bueno, las condiciones que son las mismas que se han estado diciendo desde siempre, y en lo cual coinciden no solamente la sociedad nicaragüense, sino también los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos internacionales a nivel mundial como la ONU y regionales como la OEA, países como, bueno, la Unión Europea, inclusivamente los países del Pacto Andino, del Encuentro de Lima, no creo cómo se llama. Grupo de Lima y muchos sectores más, que es precisamente lo que ahora está diciendo la alianza que vuelve a reiterar, pero dice, si querés que dialoguemos, dame estas muestras de buena voluntad, si no, no te puedo creer. Pide libertad de los presos políticos, y de todo, cese de la represión y de los secuestros, pide observación y respeto de los estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, ¿verdad? Incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, brindando pronta atención asistencia médica a los reclusos, y luego cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos. Fíjense que es un mínimo, porque hay muchas otras cosas que también se han venido pidiendo, pero le están pidiendo esto, como diciendo, ¿me querés que dialoguemos? Porque el que pidió el diálogo fue el gobierno. Muy bien, pero yo te pido, concédeme esto primero. Demostrame que tenés buena voluntad de verdaderamente encontrar solución a la crisis. Ellos dicen que tienen buena voluntad. Es un signo de buena voluntad que esté Ángel Rosadía y que estén dispuestos ellos a hablar con este representante de la OEA. Ante el retiro de los obispos, ¿verdad? Y ante la salida de la alianza para ir a reflexionar, ellos, que no estaban de acuerdo en que la OEA participara, inmediatamente llamaron de nuevo al de la OEA, que venga para acá, vamos a ver en qué términos participa. Pero ellos siguen hablando de la OEA como un acompañante. Esa palabrita habría que eliminarla del diccionario político nicaragüense, es una palabra vacía. ¿Qué es un acompañante? Nada, una sombra. Es un acompañante, una sombra. Y la OEA no viene para ser sombra. Tendría que ser entonces la palabra. Tiene que ser observador. Esa es la palabra. Garante. En este caso garante, en caso de elecciones observador. ¿Verdad? Garante, porque es el que le va a dar peso al diálogo, el que le va a dar credibilidad al diálogo, el que le va a dar consistencia al diálogo. No es acompañante, una palabrita que creo que este gobierno la tomó de Cuba, ¿verdad? Que en Cuba usan esa palabra, pero como ellos son imitadores de Cuba en todo, ¿verdad? La tomaron de Cuba. Es una palabra vacía, sin sentido. Doctor, y sin contenido. ¿Se puede tomar también como muestra de buena voluntad el hecho de que el nuncio apostólico ayer por la tarde se haya reunido con varios de los presos políticos en la cárcel La Modelo y también en La Esperanza, y posteriormente pues el nuncio o la nunciatura apostólica emitiera un comunicado en el que habla de que el nuncio sostuvo una conversación franca con los reos y reas políticas? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Tampoco no vamos a decir que todo es negro de parte del gobierno, ¿verdad? Creo que sí fue un gesto de buena voluntad permitirle al nuncio que fuera a hablar con los presos. Sobre todo para verificar el estado de salud de los presos. Intercambiar con ellos. Entre ellos estaban, por ejemplo, Miguel Mora, que ha estado en unas condiciones de salud bien precarias, o la jefa de redacción de prensa, Lucía Pineda. Lucía Pineda, ¿verdad? Que también ha estado en unas condiciones infrahumanas. Entonces, creo que sí tiene su valor el que se haya concedido al obispo, al nuncio, que fuera a hablar con ellos, intercambiar con ellos y saber de su situación.
Pero eso está bien, pero eso es una parte, un comienzo. Sí, debería ser mucho más todavía. Si mucho se dan estas garantías, doctor Parrales, ¿debería entonces la CEN reconsiderar su posición y tomar un papel más preponderante que no sea meramente de testigo, sino que se le añada la palabra mediador? Personalmente yo creo que sí. Personalmente creo que si el gobierno concede estas condiciones que se le están pidiendo, y si el gobierno demuestra una voluntad diferente, ¿verdad?, de verdadera consistencia, verdadera intención de cambio, creo que no solamente los obispos deben de asistir, pero sí deben de asistir con el rol que les corresponde, como los mediadores, ¿verdad?, los que vayan conduciendo el diálogo. Y luego que también haya la presencia de la OEA como mínimo, pero como garante, nada de simple acompañante, nada de sombra que está ahí presente, ¿verdad? Doctor, cuando ¿Qué es lo que le va a dar garantía y fuerza verdaderamente al diálogo? Yo quiero detenerme en un aspecto. En el comunicado de la Alianza hablan de libertad de presos políticos, pero esta libertad, ¿en qué condiciones? Porque ya vimos que lo primero que hizo el gobierno el 27 de febrero fue cambiarle el régimen a 100 presos políticos. ¿La Alianza debería exigir la anulación de los procesos o aguantar, digamos, por decirlo así, o tolerar el hecho de que simplemente se le cambie el régimen a todos los presos políticos? Ese cambio del régimen es una pantomima, ¿verdad? La libertad debe ser plena y total. Anulación de los juicios, anulación de los cargos y darle su plena libertad, que los manden libres a sus casas, libres de todo, de toda acusación, de toda formulación, de todo cargo que les hayan todo impuesto. Antecedente. Totalmente. Inclusive pues que los saquen de las listas que tienen, digamos, en la policía de casos de antecedentes policiales o delictivos, que los limpien y borren de allí, porque ninguno es delincuente, ninguno es culpable de ninguno de los cargos que se les imputan, ¿verdad? Y que no vuelvan a hacer la gracia que los mandaron a su casa poniendo la dirección de donde viven, la cédula de la persona y de los teléfonos, dándole con ellos pauta a los CPC del barrio para que empiecen a estar fregando a los que andaban afuera, ¿verdad?, y para que los empiecen a vigilar o inclusive a matonear, ¿verdad? Entonces que no hagan esa barbarie. Ahora, doctor, de cara al reinicio del diálogo y suponiendo que se dan estas garantías y que la CEN todavía no se sabe si puede retomar un papel solo como testigo, también se va a adicionar en un hipotético caso el papel también de mediadores, pero si el gobierno no desea, suponiendo, ¿verdad?, que el gobierno no desee que sea la CEN quien funja como mediador, ¿a quién se podría plantear entonces, o quién cree usted, presumiendo un poco, que podrían delegar como mediadores de este reinicio de un eventual diálogo? En el ámbito nacional pues habría que buscar, no precisamente los señores que ellos habían buscado, porque esos señores ya está comprobado que están comprometidos. De la Iglesia Evangélica, a los que concretamente buscaron. Esta organización interdenominacional. Porque ya está completamente comprobado que están comprometidos con el gobierno, que le han estado haciendo el juego al gobierno desde antes. No creo que sean las personas que vayan a dar esa seguridad. Tendrían que buscarlo en la sociedad civil, ¿verdad? Personas de una personalidad y de un prestigio intachable que permitamente que no pertenezcan, pues, qué sé yo, a ningún grupo político, que den todas las muestras de imparcialidad. Pero tienen que ser nacionales los mediadores. Podrían ser, pues, si hablamos de los mediadores, o podría ser inclusive algún organismo internacional también, por ejemplo, qué sé yo, Amnistía Internacional, el Centro Carter, ¿verdad?, que son centros de prestigio internacional y que pueden dar esa seguridad. Los mismos miembros del INCAE podrían estar funcionando como mediadores, considerando pues que se han nombrado como la sede para estas negociaciones. ¿O el nuncio? Podría ser. Bueno, el nuncio no correspondería porque el sector iglesia mejor está como testigo internacional, ¿verdad? Podrían ser también sectores del INCAE o sectores de ciertos ámbitos de la sociedad, digamos, que tienen peso moral, peso también, digamos, cívico, y que perfectamente pueden, digamos, hacer ese papel, si fuera el caso. Lo que importa es que tengamos allí quien dé las garantías de que hay seguridad, de que hay confianza en lo que se va allí a hablar. Porque miren, ¿qué pasa con el gobierno? En este gobierno, para formar parte de él, tenés que no pensar, ¿verdad? Si pensás, no podés estar en el gobierno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos señores que están allí, en el fondo son parlantes, ¿verdad?
Ellos no piensan, ellos hacen lo que desde arriba el señor Ortega y la señora Murillo les dicen y les orientan. Pero si ellos quisieran hacer algo por iniciativa propia, no lo podrían hacer porque no tienen la venia de arriba. Ese es el problema con ellos. Entonces tenemos que tener algo que garantice que verdaderamente lo que ahí se trata y se acuerda se va a cumplir. Doctor Parrales, gracias por habernos acompañado, siempre es un placer y siempre estamos con usted en comunicación para analizar estos temas y con la fe de que se va a encontrar una buena solución a la crisis de nuestro país. Así es, por lo pronto nosotros continuaremos dándole seguimiento a este y otros temas.